¿Qué tal? Soy el maestro Valentín Ibarra. Vamos a ver la práctica, o más bien la evidencia de la etapa uno de la materia de temas selectos de física. En este caso vamos a ver el principio de Arquímedes. Aquí en la guía instruccional viene la liga que nos va a llevar a esta página. Aquí está el simulador. Viene aquí lo que vamos a hacer más o menos, bueno, lo que representa el simulador, para qué está hecho, qué pretende, y vienen todos los experimentos virtuales que vamos a hacer. Entonces, de entrada, lo que dice el simulador es definir qué vamos a hacer con él. Pues definir el empuje, estudiar el comportamiento de un cuerpo en un líquido con relación al empuje y estudiar experimentalmente los factores de los que depende el empuje. Vamos a ver unas cuestiones antes. El simulador nos introduce un poquito al principio para que lo podamos entender mejor. En este caso, viene el concepto de empuje. Si le damos aquí al botón continuar, tenemos el peso de esta esfera. No sé qué material sea. Lo que sí sabemos es que tiene un peso de 4.4 newtons. Cada rayita representa 2. ¿Sí? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 hasta el 1, 2, 4, 6, 8 hasta el 2. En este caso tenemos 4.4. Si le damos continuar, va a sumergir este objeto en el agua y vamos a ver qué pasa con el peso del objeto. En este caso, el peso del objeto bajó hasta, digamos que 3. ¿Sí? 2, 4, 6, 8. Digamos, puede ser que 3. Llegó hasta el 3. Del 4.4 llegó hasta el 3. ¿Qué podemos inferir de aquí? Bueno, que no es el mismo peso que tiene el objeto fuera del líquido a cuando está en el líquido. ¿Sí? El peso cuando está fuera del líquido es 1 y cuando está dentro del líquido es otro, y ese se le llama el peso aparente. El peso aparente es el peso del objeto cuando está sumergido en el líquido, ya sea cualquier líquido que ustedes quieran. Entonces, eh, lo que vamos a obtener de aquí es la fuerza de empuje del agua. En este caso, supongo que es agua. ¿Cómo obtenemos la fuerza de empuje del agua o cualquier líquido? Bueno, restamos el peso del objeto menos el peso aparente del objeto. El peso aparente es lo mismo que el peso del objeto dentro del agua o dentro del líquido. Si vamos a continuar, aquí nos dice, el peso viene hacia abajo, la fuerza de empuje va hacia arriba, va en sentidos contrarios de manera vertical, y se obtiene la fuerza de empuje restando el peso menos el peso aparente del objeto o el peso del objeto sumergido en el líquido. En este caso, 4.4 menos 3 nos da 1.4 y esa es la fuerza de empuje del líquido. En este caso, supongo yo que es agua. Si nos movemos aquí a la siguiente pantalla o al siguiente experimento, dice empuje y flotación. Vamos a determinar qué pasa con el empuje del líquido y el objeto. En este caso, fíjense cómo el objeto llega hasta el fondo. No está flotando ni está balanceado en el líquido. Entonces quiere decir que el peso del objeto fue mayor a la fuerza de empuje del agua. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es decir qué es lo que está pasando. En este caso, el peso del objeto, aquí está el último, es mayor a la fuerza de empuje del agua. En el segundo caso, dice que el cuerpo flota. Cuando el cuerpo flota, quiere decir que la fuerza de empuje del agua o del líquido fue mayor al peso del objeto. Por tanto, yo puedo elegir la segunda opción. La fuerza de empuje del agua es mayor al peso del objeto. Y el tercero, el cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? No está ni flotando ni está totalmente hundido. Entonces yo puedo decir que están equilibradas las dos fuerzas, tanto la fuerza de empuje del líquido como el peso del objeto. Entonces podemos elegir aquí. Le damos a comprobar y nos dice que es correcto. Nuestras respuestas son correctas. Bien, sabiendo eso, vamos a hacer los primeros experimentos. Yo lo que voy a hacer es dar una pequeña guía para que ustedes puedan hacer en sí todo
todo el experimento. Voy a hacer yo el primero y ustedes van a hacer los 3 consecuentes. Por ejemplo, aquí en las esferas tenemos 3 esferas. En esa tablita que viene aquí abajo, están aquí las tablas. De hecho aquí dice experimento 1 y viene la tabla 1, yo la tengo aquí. Dice, las 3 esferas tienen el mismo volumen, que son 10 centímetros cúbicos, pero son de distinto material. Ya habíamos quedado que puede haber objetos con igual volumen, pero de distinto material. Si hablamos de distinto material, podemos suponer que es distinta densidad. Ya quedamos que la densidad de un objeto es distinto dependiendo de qué esté hecho, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero es anotar, pues bueno, tenemos 3 esferas, ¿no? Tenemos una esfera, tenemos 2 esferas y tenemos 3 esferas. Entonces vamos a anotar el peso de la primera esfera. Aquí hay que tener mucho cuidado porque está... voy a ver si lo puedo hacer más grande, creo que no. No, lo voy a dejar como estaba porque no se va a ver bien. Podemos ver aquí que estamos con newtons, 0.1 newton, 0.2 newtons, 0.3 newtons, 0.4 newtons, ¿sí? El punto 1 newton está aquí y la rayita pequeña que está arriba del punto 1 newton podría ser 0.15 newtons. Después 0.2 newtons, 0.25 newtons, 0.3 newtons, 0.35 newtons y 0.4 newtons. Entonces dice que apunte el peso en newtons de la primera esfera, pues lo voy a poner 0.4 newtons. 0.4 newtons. El peso aparente del objeto va a ser el peso que me dé cuando yo sumerja este objeto en el líquido, en este caso en el agua. Entonces lo voy a hacer, le doy clic y se fijan, llegó hasta el punto 3. Lo voy a apuntar aquí. El peso aparente del objeto ya quedamos que era el peso del objeto sumergido en el líquido. ¿Sí? ¿Cómo obteníamos la fuerza de empuje? Como lo vimos aquí arriba, restando el peso del objeto, ¿sí?, menos el peso aparente del objeto, o sea, el peso del objeto sumergido. En este caso tenemos 0.4 menos 0.3 me da 0.1. ¿Sí? Esa es la fuerza de empuje del agua sobre este objeto. Y ustedes lo que van a hacer es lo mismo que hice yo. En el número 2 van a apuntar el peso del objeto. Cuando lo sumerjan van a apuntar el peso aparente del objeto. Y después restan estos dos, el peso del objeto menos el peso aparente, para que obtengan la fuerza de empuje del líquido, en este caso del agua. Bueno, en el segundo experimento, dice, las esferas de la figura están fabricadas con el mismo material, pero cada una de ellas tiene distinto volumen. Hay que anotar su peso y hacer clic en cada una de ellas para ver qué sucede, ¿no? Igual vamos a calcular el empuje. Entonces igual, son 3 esferas. 1, 2, 3 esferas. Y vamos a apuntar, puede ser el primero. El peso del primero es 0.4. 0.4 newtons. Voy a apuntar el peso aparente. El peso aparente lo voy a obtener una vez que sumerge el objeto. Me da 0.3. O sea que la fuerza de empuje del agua, en este caso, es de 0.1 newton. ¿Sí? Ustedes van a hacer lo mismo, van a apuntar el peso del objeto fuera, el peso del objeto cuando está sumergido, restan esos dos y obtienen la fuerza de empuje de la segunda figura, y así sucesivamente con el 2 y el 3. Vamos al experimento 3. Dice, los cuerpos que penden de los dinamómetros están fabricados con el mismo material y tienen el mismo volumen, 10 centímetros cúbicos. Determinen el empuje del agua, determinen el empuje que el agua ejerce sobre cada cuerpo. Son del mismo volumen, son distintas figuras. Vamos a ver qué pasa. Igual, vamos a apuntar los 3. 1, 2, 3. Yo voy a hacer el primero.
El peso del primero es de 0.4 newtons. Vamos a ver qué pasa cuando lo sumerja en el agua. Llegó a 0.3 newtons, o sea que la fuerza de empuje en este caso fue de 0.1 newton. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a apuntar el peso del cuerpo número 2. Cuando lo sumerjan en el agua, apuntan la cantidad o el peso del objeto dentro del agua, que sería el peso aparente, y por la fuerza de empuje restan estos dos, peso menos peso aparente, y ya obtienen la fuerza de empuje. Y esto es lo que hay que hacer. Vamos al número 4. Los tres líquidos tienen distinta densidad. El líquido 2 es el más denso, el líquido que está aquí en medio es el más denso y el 3 es el menos denso, ¿sí? Digamos que el que está en medio de estos dos es el primero, el segundo es el más denso, el tercero es el menos denso y supongamos que el primer líquido es el que está en medio de los dos en cuanto a densidad. No importa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si distintas densidades afectan la fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre los objetos. Igual, vamos a apuntar 3, 1, 2 y 3. Y voy a hacer el primero. El primero trae 0.4 newtons. Lo voy a sumergir. Llegó a 0.3 newtons. La fuerza de empuje, si resto estos dos, me queda 0.1 newtons. Y ya obtuve el primero. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues lo mismo. Van a apuntar el del número 2, lo ponen aquí en el peso y una vez sumergido el objeto, apuntan el peso aparente o el peso del objeto dentro del líquido y después restan peso menos peso aparente para obtener la fuerza de empuje del líquido. Y esto es lo que hay que hacer en este experimento. En el 5 solamente hay que dar una conclusión de lo que sucede. Fíjense cómo está. Vamos a subir o bajar el dinamómetro y vamos a ver si el peso del objeto varía dependiendo en qué posición de líquido estamos. Si estamos muy arriba o digamos casi en la superficie o si estamos en el fondo, vamos a ver qué sucede con el peso del objeto. Y lo voy a empezar a bajar y hay que ver si el peso está variando. Hay que ver si el peso del objeto que está originalmente en 0.3 varía si yo bajo el objeto o bien lo subo. Según lo que ustedes observen, si varía o no, van a tomar la conclusión que dice aquí. Dice, experimento número 5, estudiamos cómo varía el empuje con la profundidad a la que está sumergido el cuerpo. ¿Qué conclusión obtienes? Según lo que viste aquí. Si es que varía el peso del objeto dependiendo en qué posición del líquido esté. Un poquito más en la superficie o en el fondo del líquido. Es el 5, no hay que hacer ningún cálculo ahí, es simplemente una observación. Y en el 6, que posible, se pueden confundir un poquito más ahí, pero la verdad es que tampoco es tan complejo. Es igual, vamos a apuntar los datos que tenemos ahí inicialmente. Tenemos dos dinamómetros, dinamómetro A y el dinamómetro B. El dinamómetro A está sosteniendo un objeto y el dinamómetro B está sosteniendo un recipiente. Nosotros al iniciar con el experimento va a sumergir este objeto que inicialmente está en tiene 5 centímetros cúbicos y luego 10 centímetros cúbicos y luego 15 centímetros cúbicos. Ustedes cuando hagan el experimento denle zoom un poquito al navegador para que puedan ver mejor los números. Yo no puedo hacerlo tanto porque me va a desconfigurar aquí todo, pero ustedes pueden hacerlo con más calma. Y el dinamómetro B viene también centímetros cúbicos, viene volumen, pero va a ser la cantidad de agua que desaloje el objeto al sumergirlo en ella. Entonces, cuando estamos, digamos, sumergidos, sin sumergir, el peso del dinamómetro A es de 0.05. ¿Sí? De una vez voy a apuntar el del B. El del B sería 0.02. ¿Sí? Así está inicialmente, es lo que tienen que hacer de inicio. Bueno,
Voy a sumergirlo, voy a ponerle play y lo voy a sumergir 5 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué pasó con el dinamómetro A? Pues bueno, bajó a 0.45 newtons. Y el B subió a 0.25 newtons. ¿Qué van a hacer ustedes? Volver a dar play, volver a dar play 3 veces más y apuntan por favor los datos que vienen aquí. O más bien que les piden aquí. Y bueno, en la parte de abajo lo que van a hacer es ver, por ejemplo, cuando está en el 5, ahorita que yo estoy ahí, cuando está sumergido 5 centímetros cúbicos, ¿cuánta agua desaloja? ¿Sí? ¿Cuál es el peso del agua desalojada y qué pasa con la fuerza de empuje? Nosotros si entendemos bien el principio de Arquímedes, que dice lo siguiente, dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Lo que nos está diciendo el principio es que la fuerza de empuje va a ser igual al peso del fluido desalojado. La fuerza de empuje va a ser igual al peso del agua desalojado. Yo puedo intuir que estos datos en 5, aquí y aquí, como dice el principio, deben ser los mismos. Se supone que deben ser los mismos. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo es con el dinamómetro B ver el agua que se desalojó. Y fíjense lo que pasa del dinamómetro B, que va de punto 2 a punto 25. Si yo resto esos dos me da punto 0.5. ¿Sí? Y arriba pasa lo mismo. En el dinamómetro A pasa lo mismo. El teorema dice que el agua, del peso del agua desalojada es igual a la fuerza de empuje. O sea que aquí también debe ser 0.05. Es lo que dice el principio. Y lo pueden obtener con estos cálculos. Resten uno u otro. Para que vean cómo va avanzando tanto el dinamómetro B como el A. Si yo sigo esta tendencia, pues posiblemente de punto 45 vaya a punto 40. Y aquí de punto 25 tal vez aumente a punto 30. ¿Sí? Aquí restan esas dos cantidades. Lo que me da aquí de punto en el dinamómetro A, pues voy a restar lo que va avanzando, que es punto 5 menos punto 45. Y eso me da punto 0.5, que es lo que puse yo aquí. Y en el de abajo también, en el B, me da, va avanzando punto 2 y avanza, bueno, lo voy a poner al revés porque no quiero confundirlos con sumas o restas. Este dice punto 25 y empezó con punto 2, o sea, aumentó punto 0.5. Por eso también lo puse lo mismo aquí abajo. ¿Tiene sentido que tanto el empuje como el peso del agua desalojada sean lo mismo? Pues sí, es lo que dice el principio. Entonces ustedes por favor lo van a hacer, van a apuntar sus datos cuando tenemos sumergidos 10 centímetros cúbicos y van a ver qué les da aquí y qué les da aquí. Y van a hacer esta variable de aquí para acá, a ver cuál es la variable, cuánto varía. Y van a hacer lo mismo acá, van a poner aquí y acá lo que les dé y van a ver entre estos dos cuánto aumenta, cuánto disminuye. Y lo van a poner aquí y lo van a poner aquí. Y van a ver si estos dos son lo mismo. En teoría debe ser. Pero eso es lo que tienen que investigar ustedes. Y básicamente eso es todo. Eso es todo el experimento. No hay mucho más que hacer. Igual que la evidencia de Pascal, se les pide capturas de pantalla del simulador de cada uno de estos. ¿Sí? Experimento 1, aquí está el experimento 1, se les pide captura de pantalla y por favor sus cálculos, si es que restaron nada más, pues ponen sus restas, cómo tuvieron la fuerza de empuje que se obtiene como está aquí. Fuerza de empuje es igual al peso menos el peso aparente del objeto, o sea, el peso aparente es el peso cuando está sumergido el objeto en el líquido.
Y así sucesivamente con cada tabla. Si hicieron operaciones hay que hacerlas, hay que apuntar la tabla, hay que apuntar, hay que tomar una captura de pantalla y ponerla aquí en su documento. Pormenores, pues viene aquí todo en la guía instruccional. Y nos pide un video, pero eso lo vamos a aclarar en clase. Lo importante ahorita es aclarar, bueno, enseñarles más o menos cómo se ejecutaban los experimentos del simulador. Y cualquier cosa, pues me lo hacen saber. Muy amables, gracias, bye bye.